Buen día, mi nombre es Oli Colmenares y junto con mis compañeras Florimar Gil y Cariani Morales le vamos a hablar sobre el proyecto de carga, que tendrá como objeto de estudio un buque portacontenedores, específicamente el buque bandera portuguesa Verónica B. Para iniciar, daremos una pequeña introducción sobre qué son los buques portacontenedores. ¿Qué son los buques portacontenedores? Los portacontenedores son los buques encargados de transportar carga en contenedores estandarizados que se utilizan para transportar todo tipo de mercancía por el mundo. Los contenedores son los que se pueden ver habitualmente en los puertos. Estos, en principio, son de construcción abierta. De esta manera tienen acceso directo a los contenedores usando grúas con speeder, como por ejemplo la grúa pórtico, por tal de tener las bodegas lisas y cuadradas para facilitar la estiva de los contenedores. Por lo general, estos buques portacontenedores poseen un doble casco. Entre los cascos que se forman las bodegas se encuentran los tanques. Los portacontenedores principalmente cargan contenedores y todo su diseño está pensando en este propósito. Si el puerto de carga-descarga de un portacontenedor posee grúas suficientes aptas para el trabajo del buque, estos no poseen maquinaria de carga. El diseño de los portacontenedores. Este está muy especialmente enfocado a la hidrodinámica de este. Un buen diseño otorga más velocidad a menos consumo. La carga que está en la cubierta principal provoca serios problemas de estabilidad. Para solucionar este problema, tales buques poseen lastres, ya sean líquidos o sólidos. El peligro de volcar está controlado si el buque posee altos valores de momento de inercia. Aunque entonces los balances serán más rápidos y pueden llegar a provocar daños en la carga, es importante que el buque posea potentes bombas de lastres y tanques con gran capacidad. El peso muerto y la capacidad de las bodegas son expresadas en toneladas métricas y metros cúbicos, aunque decir la capacidad de la carga con el número de contenedor de 20 a 40 pies es capaz de cargar es más comprensible. Para referirnos a los contenedores de 20 pies utilizamos los TEUs, que es 20 Foot Equivalent Unit, y para los de 40 pies los FEUs, que es 40 Foot Equivalent Unit. Es importante destacar que los portacontenedores se dividen en diferentes generaciones dependiendo de la capacidad de carga que poseen estos. Generalmente hablando, se pueden dividir en generaciones, son 6 generaciones. La primera generación hasta 1000 TEUs, la segunda generación hasta 2000 TEUs, la tercera generación hasta los 3000 TEUs, la cuarta generación hasta los 3000 TEUs, la quinta generación hasta los 6000 TEUs y la sexta generación a más de 8000 TEUs. Se entiende por contenedor a un instrumento de transporte que reúne las siguientes características. Está provisto de dispositivos que facilitan su manipulación y transbordo en medios de transporte. Es resistente para permitir su uso de manera repetida. El diseño facilita la carga y descarga. Facilita el transporte de mercancías sin ruptura de carga. Y está diseñado de manera que facilita su llenado y su vaciado. Y tiene un volumen interior mínimo de 1 metro cúbico. Otro tema importante que debemos mencionar es los temas del buque. El buque elegido como objeto de estudio para el proyecto de carga es el portacontenedor Verónica B. Este es un buque de bandera española. El buque Verónica B pertenece a la más avanzada generación de portacontenedores construido en los últimos tiempos en Europa. También de la naviera Boluda Lines. Los planes de desarrollo del proyecto de ambas unidades han sido desarrollados por la firma de ingeniería y servicios Tecnor. El buque cuenta con un diseño moderno, con lo cual permite la correcta operatividad de la carga y descarga de los diferentes portacontenedores que transporta el buque. Además, cabe destacar que incorpora los últimos sistemas que garantizan la seguridad de tanto la tripulación como de la carga. La estructura de los buques se compone principalmente con casco soldado, con doble fondo y una cubierta principal. Superestructura, cámara de máquinas, a popa, dispone de un bulbo de proa y una hélice de tamaño de la última generación, de paso variable, accionada por un motor diésel de 4 tiempos. El buque consta de 2 hélices en proa de empuje, transversal para facilitar las maniobras, y en puerto han sido construidos de acuerdo con los estatutos bajo la supervisión de Lloyd's Register. El buque, como todos los demás, posee ciertas características que se deben considerar a la hora de realizar cálculos de estabilidad, planos de estiva y todo lo referente a carga o descarga. La característica la podemos ver aquí. El buque cuenta con una tripulación mínima de 13 personas, aunque puede alojar hasta 20 personas a bordo. Incluye las personas ajenas a la tripulación. El departamento de puente cuenta con el capitán, el primer oficial, el segundo oficial, el tercer oficial, el marinero 1, el marinero 2, el marinero 3, el marinero 4 y el departamento de máquinas cuenta con jefe de máquinas, primer maquinista, segundo maquinista, tercer maquinista. Engrasador, caldereta. En el departamento de fonda se encuentra el cocinero. Uno de los marineros de cubierta se encarga del puesto de trabajo del enchufador.
Dicho marinero no hace guardias de navegación. Su trabajo consiste en controlar diariamente la temperatura de los reefers y en puerto durante las operaciones de carga y descarga. Su función es la de enchufar y desenchufar los reefers indicados en los planos de estiba. El buque consta de un diseño moderno con el cual permite una correcta operatividad de carga y descarga en los diferentes contenedores que transporta el buque. Además, cabe destacar que incorpora los últimos sistemas que garantizan la seguridad tanto de la tripulación como la del buque y la carga. La estructura del buque se considera principalmente con casco soldado con doble fondo y una cubierta principal con superestructura, cámara de máquinas de popa. Dispone de un bulbo de proa y de una hélice de tamaño y de la última generación de paso variable. Mencionar que este buque portacontenedores dispone de 8 bodegas con una capacidad de 5 alturas, como lo podemos observar en este plano, pudiendo ser encargado con contenedores de 40 pies o 2 de 20 pies, salvo la bodega que se encuentra en proa. La número 1, que solo se puede cargar contenedores de 20 pies. Las bodegas que disponen de unas guías laterales para facilitar su estiba y unos conos de contenedores de 20 pies. Sobre las brazolas de las escotillas están montadas las tapas de la bodega que soportan hasta una carga de 6 alturas de contenedores y pueden transportar hasta 170 contenedores refrigerados, 120 en cubierta y los restantes en las bodegas. Todos estos datos que acabamos de decir son importantes para la planificación de estiba del buque o el plan maestro del muelle. Esto es importante considerarlos ya que el plan de estiba se diseña debido a que se debe maximizar la capacidad de carga del buque y cumplir con los protocolos de seguridad que permiten la estabilidad del buque. La estabilidad. La estabilidad es una de las propiedades esenciales que debe poseer un buque para navegar con seguridad, ya que fija la naturaleza del equilibrio y se puede definir como la propiedad que tiene un buque de recobrar su posición inicial, cuando es separado de ella por la acción de fuerzas interiores como la carga, el combustible, el lastre, entre otros, y exteriores como los vientos, las olas de mar, entre otros, como el grado de reserva de flotabilidad que aún queda y cuando se le somete a una acción perturbadora externa. Cuando se la estabilidad se diferencia entre dos tipos, la estática y la dinámica. La estática es la condición de equilibrio del buque que es resultante del par de fuerzas al que está sometido, y la estabilidad dinámica es la condición de equilibrio del buque resultante del trabajo efectuado por el par de fuerzas al que está sometido. También hay que hacer una distinción cuando se habla de estabilidad, y es que considerar también la estabilidad inicial, que dependiendo del diseño del casco del buque puede variar. Los barcos con costados en forma de U, la estabilidad inicial abarca de los 0 grados hasta los 15 o 20 grados. Por el contrario, los barcos con costados en forma de V, su estabilidad inicial va desde los 0 grados a los 5 o 10 grados. Para los ángulos sebáceos, solo se estudia la estabilidad longitudinal. Trincaje y el equipamiento utilizados en los buques portacontenedores. Para la buena seguridad del envío de las mercancías es necesario realizar un correcto trincaje, ¿bien? Para así evitar que las mismas se corran durante el periodo de navegación. ¿Pero qué es el trincaje? Esto no es más que la fijación de manera correcta de las mercancías en la cubierta o en el interior de las bodegas, para así evitar que éstas se corran durante el periodo de navegación por movimientos bruscos, tales como el cabeceo y el balance. Todos los buques poseen ciertas diferencias en cuanto a su construcción, pero en este caso vamos a hacer hincapié en el buque portacontenedor Verónica B, el cual en el interior de sus bodegas no necesita de un estricto trincaje, debido a que cuenta con celdas guías, que les permite, a este le permite fijar el contenedor de manera correcta. A continuación les voy a presentar los elementos de trincaje que son utilizados en las bodegas. Primero que nada tenemos el cono autoposicionador. El mismo se encuentra posicionado entre los contenedores que se encuentran en la bodega, ya estivados. Y ahora tenemos el cono de estiba. El mismo es un elemento de sujeción que se encuentra entre el fondo de las bodegas y los contenedores. Bien, ahora vamos a continuar con los elementos de trincaje de cubierta. Primero que nada tenemos el twist lock. Este es un elemento de sujeción que se encuentra posicionado entre el contenedor y en la cubierta, posicionado en las fundaciones de la misma. Por otro lado tenemos los picos de loros. Estos son elementos de sujeción utilizados para los contenedores de 20 pies y se encuentran posicionados entre el contenedor de 20 pies y la cubierta. Además también tenemos el twist lock automático de cubierta,
el mismo se encuentra posicionado en la parte baja de los contenedores desde la segunda altura hacia arriba. Los mismos pues deben estar posicionados de forma contraria. Los de proa en una dirección y los de popa en la otra. Si esto no se realiza de esta manera, puede producirse algún daño en el contenedor al momento de realizar el esfuerzo, o sea, para retirar el mismo. Entonces, debe procederse a hacer el corte del pin y así no dañar el contenedor. Voy a hablar acerca de los elementos de trincaje de sujeción encubierta. Primero que nada tenemos la barra de trincaje, la cual trabaja en conjunto con los tensores para así posicionar los contenedores en la cubierta. Además también tenemos los tensores que, como ya les mencioné, trabajan en conjunto con la barra de trincaje para posicionar los contenedores en la cubierta mediante tensión. Finalmente pues tenemos los fundamentos, que son piezas soldadas en las escotillas, en la cubierta, en el fondo de las bodegas, para así poder fijar los pines. El tópico que vamos a tratar son los equipos de manipulación en la zona de almacenaje de los portacontenedores. Estos cuentan con una clasificación muy amplia y así que hablar de ellos, de todos ellos, sería muy engorroso. Por ello, vamos a hablar de los más importantes. Primero que nada tenemos la grúa pórtico. Esta tiene una estructura en forma de torre, la cual se desplaza sobre sus rieles de manera paralela en cuanto al muelle. Bien, su función es de carga y de descarga. La misma cuenta con un brazo que, una vez que el buque se encuentra ya atracado, el operador realiza una operación, realiza el abatimiento de la misma hasta que se encuentra posicionado sobre el buque, para así poder realizar las operaciones de carga y de descarga desde cualquier parte del buque. Bien, ahora continuamos con la carretilla pórtico. La carretilla pórtico es un equipo de manipulación de contenedores, el cual se caracteriza porque está constituido por 4 patas que se encuentran posicionadas sobre 4 ruedas, el cual le permite realizar movimientos tanto verticales como horizontales, ¿bien?, de una altura de hasta 4 contenedores. Su función es apilar los contenedores hasta la grúa pórtico, el cual posteriormente se encargará de trasladarlos hacia donde se encuentran posicionados los buques. Además también tenemos los vehículos portacontenedores. Estos son camiones con remolques, los cuales están diseñados para trabajar en la terminal de almacenamiento. Estos se caracterizan por tener un diseño de bandeja, el cual va a facilitar el que se coloque el contenedor y así su traslado hasta la terminal. Bien, ahora seguimos con las grúas pórtico de almacenamiento. Estas se caracterizan porque elevan la carga mediante un montacarga que se encuentra instalado en una viga. Su función es trasladar la carga que se encuentra en la terminal de almacenamiento y pues movilizarla hasta donde los contenedores se encuentran apilados, o colocarla dentro de los camiones portacontenedores, los cuales posteriormente pues se encargarán de llevar la carga hasta donde se encuentran posicionados los buques. Este tipo de grúa se caracteriza porque puede movilizar la carga de manera lateral, vertical u horizontal. Igualmente tenemos el Reach Staker. Estos son vehículos para transportar contenedores en distancias cortas y pues poder apilarlos en la terminal de almacenamiento. Esto pues le ha sacado bastante ventaja comparándolo con la grúa pórtico, debido a su alta optimización, debido a su almacenaje y también a su flexibilidad. Continuamos con el suplemento de bastidor extensible. Este es un dispositivo utilizado para sujetar la carga cuando ésta sobresale por la parte superior del contenedor. Lo del cual vamos a hablar son los aparejos de carga y descarga. Primero que nada tenemos la eslinga. Este puede ser un cable, un cabo o una cadena con un portacabos que se encuentran en la medianía. Estos son utilizados para las no me equivoqué. Seguimos con el spreader. El mismo es un bastidor extensible que tiene una capacidad de cambiar su longitud y esto va a depender del contenedor con que éste requiera trabajar. Bien, se supone que este sujeta el contenedor por sus extremos con unas uñas y tiene la capacidad de girarlo hasta unos 90 grados. Las grúas pórticos se clasifican en 4 tipos. Primero tenemos las tipo feeder, que se encuentran posicionadas a una altura por debajo del spreader de unos 25 metros, teniendo la capacidad de contener de manera transversal hasta unos 10 contenedores. Seguimos con las tipo Panamax, que son grúas que se encuentran por debajo del spreader unos 31 metros, teniendo la capacidad de contener hasta unos 13 contenedores de manera transversal.
Continuamos con las grúas por Post-Panamax, que son grúas que se encuentran por debajo del spreader a una altura de 35 metros, teniendo la capacidad de contener de manera transversal hasta unos 16 contenedores. Por último, tenemos las grúas tipo Super Post-Panamax, que son grúas que se encuentran por debajo del spreader a unos 40 metros de altura, teniendo la capacidad de contener de manera transversal hasta entre 17 y 22 contenedores. El transporte marítimo representa un medio para unir a los diferentes países del mundo por vía marítima. La mayoría de la mercancía es transportada en contenedores y la construcción de los nuevos buques portacontenedores hace que ese trabajo tenga gran interés mundial, ya que contribuye a más del 80% del comercio internacional. Se define como estiva a la técnica de colocar la carga a bordo para ser transportada con la máxima seguridad para la tripulación y el buque, ocupando el mínimo espacio posible y evitando averías. El plano de estiva indica la colocación de cada contenedor a bordo, lleno o vacío, con sus características. Por ejemplo, número de contenedor, código de identificación del contenedor, claro, tipo, peso, puerto de destino y su ubicación. Hay que considerar una serie de factores a la hora de realizar un plano de estiva: movimientos de carga y descarga, el puerto de destino, el tipo de mercancía, el peso, tamaño y tipo de contenedor, los esfuerzos, la estabilidad, los calados. Hay que tener en cuenta los límites estructurales y estabilidad del buque. Por eso hay que repartir los pesos de manera que el centro de gravedad del apilamiento descienda y no sobrepase el límite de peso permitido. Para una buena estabilidad, la altura metrocéntrica, GM, tiene que ser aproximadamente el 5% de la manga durante las operaciones de carga y descarga del buque. Se debe estar en continuas ocasiones corrigiendo la escora para facilitar así la operatividad. El plan de estiva es realizado por el primer oficial del buque, después enviado a la terminal donde se vaya a realizar las operaciones. El buque y la terminal deben estar sincronizados para que no haya errores a la hora de realizar la operación. La configuración de los espacios sigue una enumeración en las cuales las reglas y normas están estandarizadas. Por ejemplo, los bytes, se sabe la ubicación en el eje longitudinal del buque. El orden de numeración es de proa a popa. Los rows nos referimos a las filas, su ubicación es el eje transversal del buque. Se enumeran desde la línea de crujía hacia estribor, puede ser con números impares, por ejemplo 1, 3, 5, y hacia babor con números pares 2, 4, 6. Los tiers se refieren a las columnas. Su ubicación es el eje vertical del buque. Se enumeran desde la bodega con números pares, por ejemplo 2, 4 y 6, y sobre cubierta con números pares de mayores, por ejemplo 82, 84, 86. A la hora de cargar la cubierta, los contenedores deben ir colocados en forma longitudinal y las puertas para la popa, así evitando los golpes del mar. Los riffles también deben ir colocados de la misma forma, debido a la ubicación de los puntos de enchufe y para proteger el motor de los fenómenos meteorológicos. Cuando nos referimos a riffles, son contenedores de carga fría. Los contenedores IMO deben estar bien señalados, con sus correspondientes etiquetas, para así poder ser manipulados según las recomendaciones recogidas en el código IMDGE. La segregación de las mercancías peligrosas. La segregación consiste en el proceso de separar dos o más sustancias u objetos que se consideran mutuamente incompatibles. Si al estibarlos puede haber riesgo excesivo en caso de fuga o de derrame o de cualquier otro accidente. A la hora de estibar el buque hay que tener en cuenta que muchas de las mercancías peligrosas son incompatibles entre sí y pueden reaccionar produciendo combustión, desprendimiento de gases inflamables tóxicos y asfixiantes, formación de sustancias corrosivas o inestables. Para conseguir la segregación adecuada hay que mantener una cierta distancia entre las mercancías peligrosas incompatibles. Estos espacios pueden ser ocupados por otro tipo de carga que pueda ser compatible. La altura de los contenedores no debe impedir la visibilidad desde el puente. Por eso,
Hay buques que se puede llevar como máximo 6 contenedores apilados en popa. En otras ocasiones puede ser un poco más o un poco menos. En resumen, estos son los pasos para poder hacer una correcta estiba de contenedores. Los contenedores cargados en la cubierta serán colocados de proa a popa. Los contenedores deben colocarse de forma que permitan acceso seguro en caso de necesidad. No podrán sobrepasar los esfuerzos permitidos, ni en cubierta ni en las bodegas. Aquellos contenedores situados en el plan de la bodega deben estar en reposo sobre un dispositivo de soporte, evitando deslizamiento y procurando el reparto uniforme de la carga en toda la superficie. Al apilar los contenedores se debe usar dispositivos de trincaje adecuados entre ellos. Cualquier contenedor debe estar asegurado para evitar los balances y cabeceos propios de la travesía. Los contenedores irán estibados de proa a popa de manera longitudinal, logrando un mayor aprovechamiento del espacio. Prácticamente todos los portacontenedores están dotados de guías de cargas verticales que aseguran la carga de la bodega. De esta manera, los esfuerzos que deben resistir los contenedores son los de apilamiento. Aparte de la función de resistir los esfuerzos laterales, las guías también ayudan a situar los contenedores. Existen dos métodos para poder colocar los contenedores en el buque. El primer método, mediante guías celulares. Las guías son un conjunto de raíles metálicos que forman celdas que permiten apilar el contenedor sin trincado adicional. Este es el procedimiento de estiba en bodegas de los buques dedicados exclusivamente al transporte de contenedores. Todos los buques portacontenedores están dotados de guías con raíles como medio de aseguramiento de la carga en las bodegas. Esto trae las siguientes ventajas. Contribuyen a la rapidez en la carga y descarga de contenedores, eliminan el trincaje y la mano de obra. El otro método conocido es el método de sin guías celulares. En este caso, los contenedores se colocan agrupados en bloques trincados para garantizar la resistencia de cada bloque a los movimientos del buque. Este procedimiento de estiba es mucho más laborioso que el de guías celulares. El buque sufre una serie de movimientos bruscos durante la navegación, los cuales dependen del estado del mar, el viento y las condiciones de estabilidad del propio buque. Los movimientos fundamentales que sufre el buque son balances, cabezadas, pantocadas, guiñadas, bruscas bajadas y subidas, empujes laterales y longitudinales. La pila de contenedores debería de mantenerse firme durante toda la travesía con los twinkles automáticos de la cubierta. La barra tensora ayuda a la flexión del contenedor. Finally, the storage plan is important to protect the ship, to protect the load, to obtain the maximum use of the available capacity of the ship, to provide for fast and systematic downloading and charging, to ensure the safety of the crew and the shore all of time.